and friends. Damos gracias a Dios que Dios nos da el privilegio de poder estar en su casa. We give thanks to the Lord that He gives us the privilege to be in His house. Aprovecho y felicito a cada una de las madres presentes en este lugar I want to take advantage and congratulate every single one of the mothers here present y aquellas que nos están escuchando a través de estos medios sociales. and all those who are hearing us through the live stream today. Quiero agradecer al pastor Rubén Ellsworth I want to give thanks to Pastor Ruben por el Ellsworth poderoso mensaje que trajo la semana pasada en mi ausencia. for the powerful message he brought last week in my absence. La pastora y yo estuvimos en la iglesia de Cartersville, la iglesia hija en Cartersville, ministrando la palabra. My wife and I were both at the Cartersville campus church preaching the Word of God there. Pero sé que el mensaje el domingo pasado fue poderoso. But I know the message last week was powerful. De hecho, fue un mensaje dirigido a los padres Actually, it was a message directed to the fathers y a las madres. and the mothers. Por eso no lo voy a hablar a las madres hoy, That's why I'm not going to speak to moms today. porque Rubén ya lo hizo el Because domingo pasado. Ruben already did it last week. De hecho, lo que quiero hacer hoy Actually, what I want to do today es continuar la serie que estamos estudiando del libro de Apocalipsis. is actually continue the series that we were studying in the book of Revelation. Y quiero hablarle bajo el tema, I want to talk under the topic, el principio del fin. the beginning of the end. En el libro de Apocalipsis In the book of Revelation, vamos a notar que hay una serie de juicios que van aumentando en intensidad. we are going to see a series of judgments that are increasing in intensity. Vamos a estudiar hoy el capítulo 6. We're going to study today chapter 6. Y en el capítulo 6 se habla de los cuatro jinetes del Apocalipsis. And here it speaks of the four horsemen of the apocalypse. Y esto no es otra cosa que la apertura de los primeros 4 sellos del rollo que el Dios Padre tenía en sus manos. And this is nothing other than the opening of the 7 seals that the Father has in His hand. Y que Jesucristo, quien es el único digno de abrir los sellos, comenzó a abrir cada uno de ellos individualmente. And Jesus Christ, who is the only one worthy to open the seals, begins to open them up individually. Comienza con 7 sellos que dan apertura a los juicios. He begins with 7 seals that give the beginning of the judgments. Luego 7 trompetas que suenan y anuncian juicio sobre toda la tierra. Then 7 trumpets that sound and announce judgments upon the earth. Y por último es seguido por 7 copas de juicios que son derramados sobre la tierra. And finally, it's followed up by 7 bowls of judgments that are poured out upon the earth. Ahora, estamos hablando de las cosas que van a suceder en los tiempos del fin del mundo. So we're speaking of the things that are going to happen at the end times. Miren, la Biblia es el único libro que profetiza y anuncia con claridad las cosas que están por venir. Look, the Bible is the only book that clearly prophesies and announces what is yet to come. Hay mucha gente que están especulando lo que va a ocurrir en el fin de los tiempos. There are many people who speculate what's going to happen in the end times. Pero nuestro Señor Jesucristo le dio una revelación al apóstol Juan, But our Lord Jesus Christ gave this revelation to the que Apostle está John redactado en el libro de Apocalipsis, that's redacted in the book of y Revelation. nos muestra exactamente lo que va a ocurrir en los tiempos finales. And it shows us exactly what is going to happen in the end times. Algunos piensan que va a ser el clima tan caótico Some think it's going to be a climactic chaos que va a destruir el mundo. that is going to destroy the world. Y aunque déjenme decirle, van a haber climas caóticos en el tiempo finales, And let me tell you, there will be climactic chaos in the end eso no times. es lo que va a destruir el mundo, That's not what's going to destroy the world. sino es un plan que Dios tiene para retomar lo que a Él le pertenece. But it is a plan for the Lord to restore what belongs to Mire, Him. hermano, yo no sé usted si usted ha pensado en esto, I don't know if you've thought about this, pero yo me pregunté por qué soy cristiano. but I asked myself, why am I a Christian? ¿Será sencillamente porque mis padres eran cristianos? Could it be simply because my parents were Christians? ¿Cómo sé que estoy en la verdad? How do I know I am in the truth? Son preguntas muy válidas. They're very valid questions. Pero sabe, una vez que yo comencé a estudiar las diferentes religiones del mundo But you know, once I began to study the different religions around the world, y las comparé con lo que dice la Biblia, la santa palabra de Dios, and I compared it with the Bible, the holy word of God, y me di cuenta de las miles de profecías que ya están cumplidas, que fueron profetizadas en la palabra. and I realized the thousands of prophecies that have already been fulfilled, which were established in the word. No queda ninguna duda en mi espíritu que tenemos la verdad de Dios revelada. There exists no doubt in my spirit that we have the truth of God revealed. Algunos profetizan falsamente, con el tiempo se descubre que era una mentira. Some prophesy falsely, and with time we find out that it's a lie. Pero mira lo que dice el profeta Isaías hablando de parte de Dios. But listen to what the prophet Isaiah said, speaking on behalf of Isaías God. 46:10. Isaiah 46:10. Dios dice, yo anuncio el fin desde el principio. I make known the end from the beginning.
Jesús le dijo al apóstol Juan, Jesus said to the Apostle John, escribe las cosas que han de venir. write down the things which are to happen. Se está cumpliendo la palabra profética de Isaías capítulo 46, versículo 10. That prophetic word of Isaiah chapter 46 verse 10 is being fulfilled. Yo anuncio el fin desde el principio. I make known the end from the beginning. Desde los tiempos antiguos lo que está por venir. From ancient times what is still to come. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. I say my purpose will stand and I will do all that I please. Mira, amado hermano, tú y yo le servimos a un Dios soberano y omnisciente. Look, you and I serve a God who is sovereign and Él está en omniscient. control de todas las cosas. He's in control of all things. Algunos están aplaudiendo al presidente Trump, Some are applauding President Trump, pensando que está creando un gran cambio en el mundo. some thinking that he's creating a great change in the world. Pero déjame decirte, presidente Trump no tiene la solución para este mundo. But let me tell you, President Trump doesn't have the solution for this La world. solución para este mundo no es un líder político. The solution for this world is not a political leader. Es el Señor Jesucristo. It's the Lord Jesus Aquel que Christ, derramó su sangre en la cruz del the one Calvario. who shed his blood on the cross of Calvary. De hecho, escúchame con cuidado. Actually, listen to me carefully. Esa es la razón por que los tiempos finales, This is the reason why the end times, millones y millones serán engañados. millions and millions of people will be deceived. Porque se va a levantar un líder político Because a political leader will rise a up nivel mundial and a worldly que leader va a aparentar tener respuesta a todos los problemas mundiales. that will appear to have the responses and answers to all world problems. Vamos a hablar de él. Se conoce como el anticristo en la Biblia. We're going to speak about him. He's known as the Antichrist in the Ahora, lo que Bible. yo quiero que ustedes entiendan But what I want you all to understand is es this. que la verdad Dios la anuncia antes de que suceda. Is that God announces the end before it even occurs. Y eso es lo que está en la palabra del Señor. And that's what's in the Word of Por God. eso la Biblia misma proclama ser la palabra profética más segura. That's why the Bible itself claims to be the most sure prophetic word. Ahora, ¿por qué es que Dios nos revela lo que está por venir? Why does God reveal what is to happen? Con el propósito que se encienda una llama de pasión en nuestros corazones para compartir las buenas nuevas con los perdidos. With the purpose that a flame of passion may be ignited to share the good news with those who are lost. Con nuestros amigos, con nuestros familiares y con el resto de la humanidad. With our friends, with our family members, and with the rest of humanity. Y para dar oportunidad para que la humanidad se arrepienta. And to give opportunity for humanity to repent. Dios no solamente va a traer juicio sobre el mundo, God is not only just going to bring judgment upon the pero en world, medio de ese juicio but in the midst of that vamos a judgment, ver que multitudes van a ser salvas alrededor del mundo. we're going to see that multitudes of people are going to be saved. Esa es una última oportunidad para que la gente venga a Jesucristo. This is the last opportunity that we have for people to come to Jesus. En el capítulo 6 de Apocalipsis In chapter 6 of Revelation, vemos la apertura del primero de los 7 sellos del rollo. we see the opening of the first of the 7 seals of the scroll. Y con esa apertura entramos a lo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. And with the opening of that first seal, we enter into the period which is known as the Great Tribulation. Es un tiempo que comienza con el arrebatamiento o el rapto de la iglesia de Jesucristo. And it's the time that is known as, that begins with the rapture of the church. Eso lo vimos, creo que en el cuarto mensaje de esta serie. I believe we spoke about that in the 4th message of this De series. hecho, yo les recomiendo que si usted no ha estado aquí anteriormente, que usted vaya a nuestra página And I recommend, if you have not been here yet, that you go to our y webpage comience por el primer mensaje que prediqué con respecto a Apocalipsis. and that you start with the first message we preached on Revelation, Porque va a poder ver todo lo que Dios quiere enseñarle. so that you can learn everything that God wants to teach you. Ahora, cuando hablamos del rapto de la iglesia, Now, when we speak of the rapture of the church, tenemos la certeza que la iglesia no estará durante el tiempo de la gran tribulación. we have certainty that the church will not be present in the time of the Great De hecho, en el Tribulation. libro de Apocalipsis, Actually, in the book of la Revelation, palabra iglesia aparece 19 ocasiones en los primeros 3 capítulos. the word church is mentioned 19 times only in the first 3 chapters. Y no se vuelve a mencionar hasta lo último del capítulo, del último capítulo de Apocalipsis. And it's not mentioned again until the very last chapter of Revelation, Dando a entender que la iglesia no estará en la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. helping us understand that the church will not be present in the time of the Great Ahora déjame Tribulation. decirle que ese mensaje o esa revelación que Jesús le da al apóstol Juan Now, let me tell you, that message or that revelation that Jesus gives to the Apostle John, no era la primera vez que Jesús anunciaba
un gran juicio sobre la tierra. was not the first time that he was announcing a great judgment over the earth. En el capítulo 24 de Mateo, In chapter 24 of de Matthew, hecho les ruego por favor que usted tome tiempo en su casa luego y lo lea. actually I urge you that you take time at home to read it. Pero en el capítulo 24 de Mateo, el versículo 21-22, Jesús dijo estas palabras. But in chapter 24 of Matthew, verses 21 to 22, it says these words. Porque habrá una gran tribulación. For then there will be a great tribulation. No cualquier tribulación, Not just any kind of una tribulation. gran tribulación. A great tribulation. Dice, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Such as has not been since the beginning of the world until this time, nor shall En ever otras be. palabras, esto va a ser un tiempo sin precedente alguno. In other words, this will be a time without precedent. Nada de lo que ha pasado se compara con lo que está por pasar. Nothing that has occurred already is going to be compared to what is Y going to déjeme decirle, happen. muchas cosas horrendas han pasado en el mundo. And let me tell you, many horrendous things have happened around the world. Pero Jesús profetizó un tiempo de gran tribulación. But Jesus prophesied a time of great tribulation. De hecho, va a ser tan grande y tan fuerte esa tribulación. It's going to be so great and so strong, this tribulation, Jesús dijo, si no se acortaran esos días, nadie sobrevivirá. that Jesus said, if no one were to talk about these days, no one would believe it. Entonces ahora vamos a entrar un poquito en detalle en el capítulo 6 de Apocalipsis. So let's go a little bit into detail of Revelation chapter 6. Porque ahí donde comienza realmente el principio del fin. And here is where it truly begins the end. Apocalipsis 6:1. Revelation 6:1. Entonces vi que el Cordero rompió uno de los sellos. Now I saw when the Lamb opened one of the seals. ¿Quién fue? Jesucristo rompió uno de los sellos. Who was it? It was Jesus who opened one of the first Y oí seals. que uno de los cuatro seres vivientes me decía con voz de trueno, ven. And I heard one of the four living creatures saying with a voice like thunder, come. Ya dijimos que estos cuatro seres vivientes son arcángeles que están en la presencia de Dios. We already said that these four living creatures are archangels that are in the presence of God. Y están invitando a Juan, ven para que veas esto. And they're inviting John to come so that he can see it with his own eyes. Versículo 2. Verse 2. Dice, yo miré y vi un caballo blanco. And I looked, and behold, a white horse. Y el que lo montaba tenía un arco. He who sat on it had a bow. Un arco, pero no tenía flecha. A bow, but it didn't have an arrow. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him. Y salió para vencer y seguir venciendo. And he went out conquering and to conquer. Mira, amado hermano, muchas personas cuando escuchan que venía en un caballo blanco, Look, many people, when they see or they hear that he was coming on a white horse, inmediatamente piensan que ese es Jesucristo. they immediately think that this is Jesus. Pero este primer jinete que viene cuando se desata ese primer sello, But this first horseman that goes out when the first seal is broken no es Jesucristo. is not Jesus. A Jesucristo aparece por primera vez en la escena en el capítulo 19 de Apocalipsis. Jesus Christ comes into the scene for the first time in chapter 19 of Revelation. Y sí viene en un caballo blanco. And yes, he does come on a white horse. Pero recuerda, Jesús está en el cielo. But remember, Jesus is in heaven. Él es el que abre el sello del rollo. He is the one who opens the seal. Y comienzan a suceder estas cosas sobre la faz de la tierra. And now these things begin to occur on the face of the Ahora, earth. ¿qué representa la apertura de este sello? Now, what does it signify, the opening of this seal? El caballo blanco representa paz. The arrival of the white horseman represents peace. Esencialmente estamos hablando que va a llegar un periodo de paz mundial sobre el mundo. Essentially, what we are saying is that there's going to be a time of world peace. Se ve un caballo blanco montado por un conquistador que conquista y sigue conquistando. You have a white horse which is ridden by a conqueror. You have him conquering and to conquer. Se le ve con un arco pero sin flechas. You have him with a bow but no arrows. Lo que significa que en este momento no se trata de una guerra. Which means that in this time we are not talking about warfare. Él no toma la autoridad por la fuerza, He's not taking authority by force, sino que recibe del mundo una corona que le es dada. but rather he receives from the world a crown that is given to him. Por lo tanto, cuando comienza a gobernar sobre el mundo, se le ha dado verdadera autoridad. Therefore, when he is governing over the earth, he's truly given all authority.
Entonces es importante entender esto, So it's important to understand this, que esto representa un tiempo de paz, that this represents a time of peace, pero no es un tiempo de paz duradera. but it is not a time of peace that lasts. ¿Cómo lo sabemos? How do we know this? Porque cuando se abre el segundo sello, Because when the second seal is opened, dice que a ese nuevo jinete se le dio autoridad para quitar la paz sobre la tierra. it says that this new horseman was given the authority to take away peace on earth. Por lo tanto, aunque vendrá un tiempo de paz, Therefore, even though there will be a time of peace, no será un tiempo de paz duradera. it won't be a time of lasting peace. Ahora, observe de nuevo lo que dice Apocalipsis 6:2. Now observe again what Revelation 6:2 says. Miré y vi un caballo blanco. And I looked, and behold, a white horse. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him. Y salió para vencer y seguir venciendo. And he went out conquering and to conquer. Ahora, para que podamos entender la diferencia entre este jinete del caballo blanco Now, for us to understand the horseman of the white horse, y estar seguro que no es Jesucristo, and to be assured that it is not Jesus Christ, sino el anticristo, but the Antichrist, vamos a leer el versículo de Apocalipsis capítulo 19 que habla de Jesús. let's read the Revelation chapter 19, which speaks about Jesus. Apocalipsis 19, versículo 11. Revelation 19, verse 11. Entonces vi el cielo abierto Then I saw heaven open, y había allí un caballo blanco. and a white horse was standing there. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, Its rider was named Faithful and True, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. for he judges fairly and wages a righteous war. Sus ojos eran como llamas de fuego His eyes were like flames of fire, y llevaba muchas coronas en la cabeza. and on his head were many crowns. Esto es lo que quiero hacer para ayudarles. This is what I want to do to help you Me understand. tomé el tiempo, le hice esta tabla que usted va a ver en su pantalla. I took the time and made this table that you're going to see on your Y en screen. esta pantalla, en esta tabla usted va a ver una comparación And on this table, you are going to see a comparison en lo que dice el capítulo 4, perdón, capítulo 6 del caballo blanco y el jinete, of what chapter 6 says of the revelation in the white horse, comparado con lo que dice el capítulo 19 de Jesucristo. and what chapter 19 says about Jesus El Christ. capítulo 6, versículo 2 habla del anticristo. Revelation chapter 6 verse 2 speaks of the Y el Antichrist, capítulo 19, versículo 11 y 12 habla de Jesucristo. and Revelation 19, 11 through 12 speaks of Jesus Christ. Por ejemplo, en el capítulo 6 el anticristo tiene un arco. For example, the Antichrist here has a bow, En el capítulo 19 Jesucristo tiene una espada. and in chapter 19, Jesus has a sword. Y sabemos que la espada representa la palabra de Dios. And we know that the sword represents the word of God. A este anticristo que va a ser un príncipe que llega real al mundo, To this Antichrist, who is a prince who will really come on le earth, fue dada una corona singular. was given a singular crown. Jesucristo llevaba muchas coronas, plural. Jesus was given many crowns, plural. De hecho, la palabra que se usa para describir la corona que tiene el anticristo versus la corona que tiene Jesucristo es distinta. Actually, the word that is used to explain the crown that is given to the Antichrist versus Jesus Christ is different. El anticristo tiene unas Stefanos The Antichrist has Stephanos, y Jesucristo tiene una diadema and Jesus Christ has a que diadema, representa una corona de un verdadero rey. which represents the crown of a true king. Apocalipsis dice que Jesús es el fiel y el verdadero. Revelation says that Jesus is the faithful and true. Y sabemos que Satanás es padre de toda mentira. And we know that Satan is the father of all Y que el lies. anticristo es un engañador. And that the Antichrist is a deceiver. Entonces tenemos que tener muy en claro, So we have to be very clear. a Jesucristo no se le da una corona. To Jesus Christ, he is not given a crown. Al anticristo se le da una corona. To the Antichrist, he is given a crown. Jesucristo tiene las coronas ya. Jesus already has the Son de crowns. él. They are his. Porque él es el rey de reyes Because he is y the King of señor de kings señores. and Lord of Aleluya. lords. Ahora, hay otra manera que podemos descubrir que este personaje no es Jesucristo. Now, there's another way we can discover that this character is not Jesus. Y es en base a los resultados que vienen después que llega este personaje a la tierra. And it's based on the results that come after this person comes on the face of the earth. Si usted puede mirar el versículo 3 y 4 If you can observe verses 3 and 4 del libro de Apocalipsis capítulo 6, of the book of Revelation chapter 6, usted va a darse cuenta que
cuando este hombre viene, you'll realize that when this man comes, los resultados son guerras, hambrunas, muerte. the result is war, famine, death. Pero cuando Jesucristo venga a establecer su reino milenario sobre la tierra, But when Jesus comes to establish his millennial kingdom on the face of the earth, va a regir un reino de paz y unidad en el mundo completo. there will be a reign of peace and unity around the entire world. Veamos por qué sabemos que este es el anticristo. Now, let's see why we know that this is the Vamos a ver Antichrist. más adelante que Daniel habla y aún Jesús de una falsa paz que se anuncia al mundo. We will see that the prophet Daniel and also Jesus Christ are speaking of an announcement of a false peace. Pero around the veamos world. el segundo sello. But let's see the second seal. Versículos 3 y 4 de Apocalipsis 6. Verses 3 and 4 of Revelation 6. Abrió entonces el segundo sello y oí al segundo ser viviente decirme, ven y ve. When he opened the second seal, I heard the second living creature saying, "Come and see." Salió entonces otro caballo, Another horse, este de color rojo, fiery red, y al que lo montaba se le dio una gran espada. went out, and it was granted to the one who sat on it to take, and he was given a sword, Junto con el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. and he was granted to take peace from the earth, and that people should kill one another. Este segundo sello This second seal trae un caballo rojo. is on a red horse. Este rojo representa muerte, sangre. This red horse represents bloodshed. It represents blood. Y un jinete al que se le concedió quitar la paz de la tierra. And a horseman that was found to take away peace from the earth. Entonces nos damos cuenta que después de el primer sello, So we realize that after the first seal, después que viene una paz temporal, after a temporary peace is established, lo que viene como consecuencia es un derramamiento de muerte sobre la faz de la tierra. what comes as a consequence is an outpouring of bloodshed on the face of the Ahora earth. veamos el versículo 5, el tercer sello. Now let's observe verse 5, the third seal. El cordero rompió el tercer sello. When he opened the third seal, Y entonces oí que el tercer ser viviente me decía, ven. I heard the third living creature say, "Come and see." Vi entonces aparecer un caballo negro. So I looked, and behold, a black horse. Y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. And he who sat on it had a pair of scales on his hand. Aquí vemos un caballo negro. Here we see a black horse, Y el jinete que está encima del caballo trae una balanza. and the horseman above it has a scale. La balanza se usa para pesar, por supuesto. The scale is used to weigh things. Ahora mira lo que dice el versículo 6. Now listen what verse 6 says. Y en medio de los cuatro seres vivientes, And I heard in the midst of the four living creatures oí una voz que decía, a voice that said, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. 2 pounds of wheat or 6 pounds of barley for a day's wages. En otras palabras, In other words, estamos hablando de una inflación como nunca antes vista sobre la faz de la tierra. we are speaking of an inflation like we have never seen it before on the face of the earth. O sea que 1 kilo de trigo So a pound of wheat va a costar cerca de un día completo de trabajo. will be close to about a full day's wages. Por eso va a ser un tiempo de gran necesidad y de hambruna. That's why it's going to be a time of great necessity and hunger. Se va a ver una gran escasez de comida sobre la faz de la There will tierra. be a great scarcity of food on the face of the earth. Pero pastor, ya yo estoy preparando una gran alacena. Oh, but Pastor, I'm already preparing a great meal. Yo no sé para quién. I don't know for who. Porque si usted tiene a Cristo, usted no se va a quedar aquí. Because if you have Christ, you're not Usted going va to a stay estar con here. Cristo en el You're cielo, going to be with Christ in heaven, donde va a haber abundancia de comida. where there's going to be an abundance of food. De hecho, déjame decirte un secretito. Actually, let me tell you a secret. Los que se queden aquí no se vayan con Jesucristo. Those who stay here and don't go with Jesus, Buena suerte cuando tu vecino se entere que tú tienes un almacén de comida y él no tiene ninguna. good luck when your neighbor finds out that you have storage of food and they don't have any. Ahí se va a conocer la verdadera maldad del hombre. There we will see the true evil of man. Se abrió el tercer sello The third seal was opened, y hubo una gran hambre sobre la tierra. and a great hunger fell upon the earth. ¿Está viendo lo que viene después de aquel jinete del caballo blanco? You're seeing what's happening after that white horseman comes? Mortandad, The death, hambruna. hunger. Y mira lo que pasa ahora, el versículo 7 y 8, que es el cuarto sello. And listen to what verses 7 and 8 say in Revelation chapter 6. Al abrir el cordero el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. And when he opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth living creature saying, "Come and see." Yo miré y vi
aparecer un caballo descolorido y el que lo montaba se llamaba Muerte. So I looked, and behold, a pale horse, and the name of him who sat on it was Death. Un caballo descolorido, en la traducción realmente dice es un caballo color verde clarito. And when it says a pale horse, the literal translation there is a light green horse. Versículo 8. Verse 8. Después que dice After que vio un caballo descolorido y que lo montaba se llamaba Muerte. he said that there was a pale horse that he saw, and his name was Death, Después dice, tras él venía el Hades. it says after him followed Hades. ¿Sabe qué es el Hades? We know what Hades Es el is. lugar de los muertos. It's the place of the O sea, la dead. mortandad es tan grande que venía el Hades detrás de él. Is that death was so great that Hades followed him. Ahora escucha lo que este jinete recibe para poder hacer. Now listen to what this horseman does. Recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra And he was given power over a fourth of the earth para matar con guerras, hambre y mortandad y con las fieras de la tierra. to kill with sword, with hunger, with death, and by the beasts of the earth. Mira, amado hermano, esto es algo que hay que detenerse a leerlo con cuidado. Look, this is something we have to pause to read carefully. Porque este cuarto sello Because this fourth seal desata una mortandad terrible sobre la faz de la tierra. lets go of a terrible death over the face of the earth. Ahora, dice ahí que se le dio autoridad para matar una cuarta parte de la tierra. Now it says he was given authority to kill a fourth of the earth. Tenemos cerca de 8 billones de personas en el mundo hoy en día. We have close to 8 billion people who are alive on the Si face eso of the earth today. sucediera hoy, If that were to happen today, estamos hablando que morirían 2 billones de personas. we're speaking that 2 billion people would die. Por eso Jesucristo dijo que es un juicio como nunca antes se ha visto sobre la faz de la tierra. That's why Jesus Christ said it's a judgment that we have never seen on the face of the earth. Piense en los últimos eventos trágicos en los últimos siglos. Think of the most recent tragic events in history. En el siglo XIV, In the 14th la century, peste negra. the Black Death. Alrededor de 200 millones de personas murieron a nivel mundial. Around 200 million deaths occurred globally. En el siglo XX, la gripe española. In the 20th century, the Spanish flu. Alrededor de 50 millones de personas murieron. Around 50 million deaths occurred. Algo que todos hemos visto. Some that all of us have En seen. el siglo XXI, In the 21st la century, pandemia del COVID-19. COVID-19 pandemic. 7 millones de personas confirmadas muertas. Over 7 million confirmed deaths globally. Ahora, eso no es nada en comparación con el cuarto sello. Now, this is nothing in comparison with the fourth seal. 2 billones de personas muertas. 2 billion people. Ja. Eso debe hacernos pensar. That should make us think. Ah, pero pastor, ¿qué clase de mensaje usted trae hoy? Oh, Pastor, what kind of message are you bringing today? Casi no se escuchan estos mensajes sobre la faz de la tierra. We don't even hear these messages anymore. Pero mira, esto en vez de impartirnos temor, But instead of imparting fear, debe traer gozo a nuestro corazón it should bring joy to our de que heart. Jesucristo derramó su sangre para salvarnos de estos juicios. That Jesus Christ shed his blood to save us from these Para que tú y yo judgments. no vivamos esta mortandad. So that you and I don't live out these deathly Dice experiences. que Jesús recibió el juicio sobre él en la cruz. It says that he received the judgment of God upon him, Y a Jesus. través de recibir ese juicio, Dios nos imparte ahora la justicia que Cristo tiene sobre nosotros, que hemos creído en él. And after receiving that judgment on us is imparted righteousness for what Jesus did on the cross. Ahora, volvamos a leer Mateo 24, versículos 21 al 22. Now let's continue reading Matthew 24 verses 21 and 22. Porque cuando vemos esta estadística, entonces sí entendemos lo que Jesús dijo. Because when we see these statistics, then we understand what Jesus said. Mateo 24, 21 dice: Matthew 24:21 says, porque habrá una gran tribulación, "For then there will be a great tribulation, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. such has not been seen since the beginning of the world until this time, nor shall ever be. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. And unless those days were shortened, no flesh would survive." Ahora entendemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24. Now we understand the words of Jesus in Matthew chapter 24. Ahora hay una pregunta y la pregunta es buena. Now the question here is, and it's a good question, Si es el anticristo, ¿por qué llega en un caballo blanco? if he is the Antichrist, why does he arrive on a white horse?
porque es un engañador because he's a deceiver y es porque es un usurpador. and he's a usurper. Él viene como uno que tiene todas las respuestas a las crisis del mundo. He comes as one who has all the answers for all the crises of the world. Él será muy popular. He will be very popular. De hecho, Israel hará un pacto con ese gobernante. Actually, Israel will make a pact with this governor. Será un hombre tan influyente He will be such an influential que man convencerá a todos los líderes políticos del mundo that he will convince all the political leaders of the world para que lo elijan a él para traer paz y abundancia sobre la faz de la tierra. for them to choose him to bring peace and abundance over the face of the earth. Pero sabemos que él promete falsa paz. But we know that he promotes a false peace. De hecho, Jesús en su segunda venida Actually, Jesus in his second coming va a destruir al anticristo is going to destroy the Antichrist y va a establecer el verdadero reinado de paz, and is going to establish a true government of en lo que se peace, conoce como el milenio, which is known as the millennial kingdom. cuando durante 1000 años Jesús gobernará desde Jerusalén That during 1,000 years, Jesus will reign in el Jerusalem, mundo completo, the entire world, estableciendo la paz mundial. establishing world peace. Pero antes de que venga el anticristo, But before the Antichrist comes, pero antes de que venga Jesucristo, but forgive me, before Jesus comes, viene el anticristo the Antichrist will come para prometer una paz falsa al mundo. to give a false promise of peace on the world. Inicialmente habrá una paz temporal. Initially, there will be temporary peace. La pregunta que tenemos que hacernos es cuándo va a suceder eso. The question we must ask ourselves is, why will this occur? Gloria a Dios por la palabra profética más segura. Glory to God for the most assured prophetic word. Dios no nos dejó a la deriva. God did not leave us aside. No sabemos, dice la palabra, el día ni la hora en que Jesucristo vendrá. It says the word says that we don't know the time nor the hour of his coming. Pero la Biblia dice que debemos conocer los tiempos. But the word says that we should know the O times. sea, Dios nos muestra señales en la palabra In other words, God shows us signs in his word de que el tiempo está cerca. that the time is close. De hecho, déjame decirte que Jesucristo tuvo esta conversación con los discípulos. Let me tell you that Jesus Christ had this conversation with his disciples. Los discípulos le hicieron una pregunta muy similar a Jesucristo The disciples made a very similar question to con Jesus respecto a las señales del tiempo del fin. regarding the signs of the end times. Y esto está en Mateo capítulo 24, And this is in Matthew chapter 24, comenzando en el versículo 3. starting in verse 3. Dice, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? It says, tell us, when will these things happen, and what will be the sign of your coming at the end of the age? Jesús está hablando de la destrucción del templo. Jesus is speaking of the destruction of the temple, Y luego en privado los apóstoles se le acercan and then later in private, the apostles get close to y him. le preguntan a Jesucristo, ¿cuándo va a suceder eso? And they ask Jesus Christ, when is this going to happen? ¿Cuáles son las señales del fin del mundo? What are the signs of the end times? Y mira lo que Jesucristo le contesta. And listen what Jesus Christ answers him. Tengan cuidado de que nadie los engañe. It says, be careful that no one misleads you. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and will mislead many. Entonces, una de las señales del fin de los tiempos So one of the signs of the end times será un engaño global. will be a global deception. Ahora, observe que Jesucristo dice Now observe that Jesus says, que vendrán muchos usando mi nombre diciendo yo soy el Cristo. for many will come in my name, saying, I am the Christ. Yo quisiera tener el tiempo para mencionarle tantas personas que se han proclamado el Cristo ya. I would love to take out the time to explain how many people have already proclaimed to be the Christ. De hecho, en varias ocasiones aquí en los Estados Unidos. Actually, on various occasions here in the U.S. Ahora, déjeme decirle esto. But let me tell you this. Habrá uno que se va a hacer pasar por el Cristo verdaderamente. There is one who will pass as the true Christ. Ese es el anticristo. That is the Antichrist. Los discípulos decían, queremos saber sobre el fin. The disciple says, we want to know about the end. Queremos saber sobre tu reino. We want to know about your kingdom. Queremos saber cuándo tú regresas en tu segunda venida. We want to know when you're going to return in your second Queremos coming. saber cuáles las señales de estos tiempos. We want to know what are the signs of these times. ¿Cómo sabemos si lo estamos acercando a ese
ese momento? How do we know we're getting near that Y time? la respuesta de Jesucristo And Jesus' response, era que en el tiempo final habrá un tiempo de un engaño mundial. that the first sign that they're going to get is that in the end there's a sign of great deception. Pero cuando ya se esté acercando verdaderamente al fin de los tiempos, But truly, when that end time is occurring, se levantará el anticristo the Antichrist will rise y up engañará a millones y millones de personas. and will deceive millions upon millions of people. No me quiero adelantar porque en el capítulo 13 de I don't Apocalipsis want to get ahead of myself because in chapter 13 of Revelation, vamos a hablar con más detalles de quién es el anticristo we will speak in greater detail who the Antichrist is y a quién usa el falso profeta. and who uses the false prophet. Le llaman la bestia y la otra bestia, They call him the beast and the other beast, representando el poder y la falsedad que va a traer sobre la faz del mundo. representing the power and falsity that he will bring on the face of the earth. Ahora, ¿qué es exactamente ese engaño del cual habla Jesucristo? And what is this deception that he speaks of exactly? El apóstol Pablo nos da la respuesta a esa pregunta. The Apostle Paul gives us the answer to that En response. su primera carta a la iglesia de Tesalónica, To the first letter in the church in Thessalonica, capítulo 5, versículo 3, chapter 5, verse 3, Pablo dice estas palabras: Paul says these words. cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, While people are saying peace and safety, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, destruction will come on them suddenly, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. as labor pains on a pregnant woman, De ninguna manera podrán escapar. and they will not escape. Entonces, ¿cuál es la falsa promesa? So what is that false promise? Es un tiempo de falsa promesa y falsa seguridad para el mundo. It is a time of false promise and false security on the face of the earth. Es lo que Jesús decía, It's what Jesus said, que vendrá un tiempo de gran tribulación, de mucho engaño. that there will be a time of great tribulation, of much deception. Pero antes de que la tribulación comience abiertamente sobre la faz de la tierra, But before the tribulation opens openly on the face of the el earth, anticristo se levantará the Antichrist will raise up para ofrecer paz y seguridad al mundo. to give peace and security to the world. Ahora, hay otra señal que Jesús menciona. Now, there's another sign that Jesus mentions. Volvamos a Mateo capítulo 24, Let's go back to Matthew chapter 24, versículo 15, 16. verses 15 to 16. Dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Therefore, when you see standing in the holy place the abomination of desolation spoken through the prophet Daniel, dice, el que lee entienda. whoever reads, let him En otras palabras, understand. el que ha leído el libro de Daniel va a entender lo que estoy diciendo, decía Jesús. In other words, the one who has read the book of Daniel will understand what I'm speaking of. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Mira, aunque este tiempo de la gran tribulación Look, even through this time of great tribulation va a afectar el mundo completo, will affect the entire world. Dios va a tener un trato personal con la nación de Israel. God will have a special treatment with the nation of Israel. Por eso es que Jesús le dice a ellos, That's why when Jesus tells them, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. then let those who are in Judea flee to the mountains. Está hablando ahora mismo de Jerusalén y Judea. He's speaking of Jerusalem and O sea, Judea. él está hablando específicamente a la nación de Israel. He's speaking specifically of the nation of Israel. Entonces, la otra señal es que va a haber la abominación del lugar santo. It says the other thing is that we're going to see the abomination of desolation. ¿Qué significa esto? What does this mean? Voy a ir al libro de Daniel dentro de un momento, I'm going to go into the book of Daniel in a moment, pero déjenme explicarle brevemente qué es esto. but let me explain briefly what this is. Este nuevo líder político mundial This new political leader, worldly leader, hace un tratado de paz con Israel. makes a peace treaty with Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Israel is the prophetic clock of the Lord. ¿Usted está viendo todo lo que está pasando con Israel? You're seeing everything that's happening with Israel. No ahora, a través de los siglos. No, not now, through centuries. Pero sobre todo ahora. But even more so La now. mayoría de las naciones están en contra de Israel. The majority of the nations are against Israel. Y en el tiempo futuro será verdadero. In the future time, it will be true. Pero ¿qué va a ocurrir? But what is going to occur? Guerras y rumores de guerras. Wars and rumors of war. Pero cuando se levante este líder político, But when this political leader rises va a up, ser un tratado de paz entre Israel y las demás naciones. he'll make a peace treaty between Israel and the other nations. Un pacto o un convenio de paz por 7 años. A peace of 7 years.
Recuerde que dijimos que este es el jinete del caballo blanco. Remember that this is the horseman on the white horse. Tiene un arco, pero no tiene flechas. He has a bow, but he doesn't have an arrow. Se le da una corona para que reine sobre el mundo. A crown is given to him so he can reign on the earth. ¿Y qué es lo que va a hacer él? And what is he going to do? Vamos a ver que a la mitad de esos 7 años, We're going to see that at the end of those 7 years, él revela realmente quién es. he reveals who he truly is. De hecho, se cree que en los primeros 3 años y medio Actually, it's believed that in the first 3.5 se years, va a restaurar los sacrificios en el templo de Israel que va a ser reconstruido. the sacrifices in the temple that is going to be restored are going to Mira, amado continue. hermano, ya está todo preparado. Look, everything is already Los prepared. judíos tienen ya muchas de las partes para la construcción del templo. The Jews already have so many parts to be able to construct the temple. Y el anticristo le va a permitir a Israel construir el templo donde lo tenía originalmente. And the Antichrist is going to allow them to build the temple where they Y eso originally tiene que ser had algo it. especial porque ese lugar lo dominan hoy mismo los musulmanes. And it's going to be special because nowadays, that time, the Muslims have control of that Algunos land. piensan que el anticristo tiene ascendencia musulmana, Some believe that the Antichrist has a Muslim descendant. pero no vamos a entrar en quién es o quién no es. And we're not going to go into who he is and who he is not. Pero lo importante que entendamos es esto, But the important thing we must understand is this, es que este anticristo va a lograr un pacto de paz. is that this Antichrist will bring a peace treaty. Pero a la mitad de esos 7 años, los 3 años y medio, But at the halfway point of those 7 years, at va a 3.5 romper su years, promesa he will break his promise. y va a exigir que lo adoren en el templo. And he's going to ask them to worship him in the temple. Y ahí comienza el derramamiento de los próximos sellos, las copas y los juicios venideros. And there are the next series of seals, cups, and bowls of judgment. ¿De dónde me inventé eso? Where did I come up with this? Pastor, ¿dónde se te sacó usted esa cuestión? Pastor, where did you get this out of? De la palabra profética más segura. From the most prophetic and absolute Mira, por word. eso le digo, mira, amado hermano, usted tiene que entender que Dios nos ha revelado su verdad. Look, we must understand that God has revealed No his truth. existe ningún libro religioso There exists no religious book que profetice los tiempos del fin that prophesizes the end times como lo hace la palabra de Dios. like the word of God does. Dios anuncia el fin desde el principio God announces the end as the beginning, y nosotros tenemos esa bendición de conocer. and we have that blessing to know about it. Así que en versículo 15, 16 de Mateo 24 dice: So verses 15 and 16, Matthew 24 says, por tanto, cuando vean en el lugar santo, se refiere al templo, therefore when you see standing in the holy place, referring to the temple el templo de Israel, of Israel, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora when you see standing in the holy place the abomination of de la que desolation habló el profeta Daniel. spoken of through the prophet Daniel. Entonces vamos a ir al libro de Daniel So let's go to the book of y Daniel. vamos a descubrir cuál es esa abominación del lugar santo. And let's see what that abomination in that holy place is. Mira, hermano, estamos hablando de cerca de 2600 años atrás. Look, we're talking about close to 2,600 years ago. 600 años antes de que Cristo llegara a la tierra. 600 years before Jesus came on the face of the ¿Será earth. cierto que Dios anuncia el fin desde el principio? Could it be true that God announces the end as the beginning? Así que veamos lo que dice Daniel capítulo 9. Let's go to Daniel chapter 9. Mira, hermano, no tengo tiempo para entrar en muchos detalles porque si no nos quedaríamos aquí. Look, I don't have time to go into much detail because if not, we would stay here forever. Y después las madres se enojarían conmigo. And then the moms would be mad at me. Así que madres, sean pacientes, por favor. So moms, let's be patient a little while longer. Daniel 9:24. Daniel 9:24. Dice, 70 It semanas says 70 weeks están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. are determined for your people and for your holy city. Recuerda que Dios le está hablando a Daniel. Remember, God is speaking to Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? What is the people of Daniel? Israel, los judíos. Israel, the Israelites. Por lo tanto, esto es un mensaje hablando de la nación de Israel. Actually, this is a message speaking about the nation of Israel. El contexto es este. The context is this. Daniel está leyendo las palabras proféticas del profeta Jeremías.
Daniel is reading the prophetic words of the prophet Jeremiah. de que los 70 años de cautiverio estaban por terminar. That the 70 years of captivity were soon to Y be él done. comienza a orar y a pedirle perdón a Dios por el pecado de la nación de And he Israel. begins to pray and ask forgiveness for the Lord, from the Lord for the sins of Y Israel. Dios le da una serie de visiones. And the Lord gives him a series of visions. Y dice la palabra que vino el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, And the word says that the archangel Gabriel y le dio esta revelación al profeta Daniel. comes and gives this revelation to the prophet Daniel Y le dice estas palabras: and says these words, 70 semanas. 70 weeks. Ahora, por favor, entienda esto. Now please understand this. Hay un lenguaje hebreo que nosotros a veces no entendemos. There's a Hebrew language that sometimes we don't understand. Estas 70 semanas, These 70 weeks, cada semana representa una unidad de 7 años. each week represents a unit of 7 years. Por lo tanto, las 70 semanas representan 490 años, 70 por 7. Therefore, 70 weeks represents 490 years, 70 times 7. Y el arcángel Gabriel le dice a Daniel, 70 semanas And the archangel Gabriel tells Daniel, 70 weeks están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. are determined for your people and for your holy Y city. van a ocurrir varias cosas And many things are going to occur en esos 490 años. in those 490 years. Para terminar la prevaricación To finish the transgression y poner el fin al pecado and make an end to sins y expiar la iniquidad, and to make para reconciliation for traer la iniquity, justicia perdurable to bring in everlasting y sellar la righteousness, visión y la profecía to seal a vision and prophecy, y ungir al santo de los santos. and to anoint the most holy. Entonces, está hablando de 490 años. So we're speaking of 490 years. Luego el arcángel Miguel le desglosa estos 490 años en menos tiempo, en varios años. And then the archangel dissects these 490 years in a few years. Veamos el versículo 25. Let's see verse 25. Sabe pues y entiende Know therefore and understand que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem into the Messiah of the Prince habrá 7 semanas. shall be 7 weeks. En otras palabras, van a haber 49 años. In other words, there will be 49 years. Dice, habrá 7 semanas y 72 semanas. And there will be 7 weeks and 62 weeks. En otras palabras, 49 años y 434 años. And there's 49 years and 434 years. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. It says the open square and the wall shall be rebuilt in troubled times. En otras palabras, In other words, todos estos 483 años all these 483 years comenzaron con el decreto de Artajerjes en Nehemías capítulo 2. began with the decree of Artaxerxes in Nehemiah chapter 2. El rey Artajerjes dio una orden para que se reconstruyera la muralla de Jerusalén. King Artaxerxes gave a commandment for the wall in Jerusalem to be rebuilt. Mira, y la Biblia nos dice exactamente cuándo comienza el reloj profético de Dios. And the Bible tells us clearly when the prophetic clock of the Lord begins. Ahora escucha el versículo 26. And now look at verse 26. Y después de las 72 semanas And after the 62 weeks, se quitará la vida al Mesías, the Messiah shall be cut off, mas no por sí. but not for Mira, himself. aquí Dios nos está dando una palabra profética de cuándo iba a morir Jesucristo. Here he is giving us a prophetic word of when Jesus was going to die. Mire, hermano, por eso es que los judíos estaban ciegos espiritualmente hablando. That's why the Jews were blind spiritually speaking. Porque 600 años antes Dios le dijo no solamente lo que iba a suceder, 600 years earlier, it was told to them what would happen, sino cuándo vendría el Mesías y cuándo moriría. but also when the Messiah would come and when he would die. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. And after the 62 weeks, the Messiah shall be cut off, but not for himself. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. The end of it shall be with a flood. Until the end of the war, desolations are determined. Hermano, eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, Look, this happened in year 70 after Christ, donde la ciudad de Jerusalén fue destruida completamente. where the city of Jerusalem was completely De hecho, destroyed. Jesús había dicho que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén.
Jerusalén. Actually, Jesus himself prophesied that there shall not be one stone unturned on that Y se place. cumplió exactamente lo que Jesús dijo. And exactly that happened, what Jesus said. Pero hasta el momento, But until this si moment, usted hace la matemática, if you make the math, han pasado 69 semanas. 79 weeks have passed. O sea, queda una semana. There is 1 week left. Quedan 7 años There are 7 years para left que se cumplan los 490 años. for the 470 years to pass. Y hablando en términos proféticos, And speaking in prophetic terms, ahí donde comienza la era de la iglesia. there the era of the church En el begins. momento que Jesús muere y resucita, In the time that Jesus dies and rises again, comienza lo que se conoce como la era de la iglesia. the church era begins. Por lo tanto, el reloj profético de Dios para Israel That's why the prophetic clock for Israel se detuvo. was stopped. De hecho, Israel fue dispersa por todas las naciones, ¿o no? Actually, Israel was dispersed upon different nations. ¿En qué año fue que se volvió a formar la nación de Israel? In what year was the nation of Israel formed again? 1948. 1948. Ah. Profecía de Dios cumplida. Prophecies of the Lord Que Dios iba a traer la nación de Israel de diferentes partes del mundo, la iba a hacer levantar de nuevo. that he would bring different Israelites from around the world and make them one nation. Haga su matemática, han pasado varias decenas de años ya desde eso. And do the math, there have been dozens of years already that have passed since that. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando So what is it that God is waiting para on? que comience a correr la última semana de Daniel, la semana 70? For the last week of Daniel, the 70th week to Lo occur. único que impide que comience esa semana, ¿sabe lo que es? The only thing that is impeding that week to occur, you know what it is? La iglesia de Jesucristo que todavía está en la tierra. The church of Jesus Christ that is still on the earth. Pero el día que suene la trompeta, la iglesia sea levantada para estar en el cielo. But the day that trumpet sounds and the church is rising up to be with God in Comenzará a heaven, correr el reloj profético para Israel nuevamente. the prophetic clock for Israel will go again. Entonces ahí va a aparecer el anticristo como alguien que va a traer solución a la crisis del mundo. Then there the Antichrist comes as one who is going to bring solution for the earth. Mira, amado hermano, si usted cree que esto no es una crisis, imagínese esto. Look, if you don't think this is a crisis, imagine this. Millones y millones de cristianos desaparecidos de la tierra. Millions upon millions of Christians disappeared from the ¿Te earth. imaginas el caos que va a ocurrir sobre la faz de la tierra? Can you imagine the chaos that is going to occur on the face of the Oh, earth? pero ya Satanás tiene su mentira preparada. Oh, but Satan already has his lie prepared. Los extraterrestres se los llevaron. Extraterrestrials took him. Mentira de Satanás, no existe ningún extraterrestre. Lies from Satan, there exists no extraterrestrials. Claro, los ángeles son extraterrestres, no son de esta tierra. Of course, angels are extraterrestrial. They're not from this earth. Pero no existen otros humanos. But there exists no other humans. Son engaños ni tampoco unos seres inteligentes. They're deceptions and they're not even Mira, intelligent amado hermano, beings. son manifestaciones demoníacas que están viendo hoy en día. Look, there are demonic manifestations that are being seen today. Pero como el mundo no quiere creer a Dios, But as the world doesn't want to see se le God, dará un espíritu de mentira para que crea el engaño y la mentira, there dice will la be a palabra. spirit of deception and lies for the world to believe. Muchos creerán la mentira de Satanás. Many will believe the lies of Satan. Pero habrá muchos que se acordarán de que se habló de que Jesucristo vendría por su iglesia. But there will be many who remember that Jesus Christ prophesied that he will come for his Y church. que algunos se iban a quedar atrás And that some would stay por behind no haber aceptado el regalo de la salvación de Cristo. for not accepting the gift of salvation by God. Por eso, mire, vamos a aterrizar este avión. And that's why I want us to land this plane. Versículo 27 de Daniel. Verse 27 of Daniel, Daniel capítulo 9. chapter 9. Aquí está la 70 semana. This is the 70th week. La última semana profetizada por Daniel. The last week prophesied by Daniel. Dice versículo 27 de Daniel capítulo 9. It says verse 27 of Daniel chapter 9. Y por otra semana Then for 1 week confirmará el pacto con muchos. he shall confirm a covenant with many. Va a ser un pacto específicamente con Israel, It will be a pact specifically for Israel, pero también con otras naciones que But- quieren atacar a Israel. but also other nations who want to attack Israel. Dice, y a la mitad de la semana. But in the middle of the week, En otras palabras, después de 3 años y medio. after 3.5 weeks, O sea, a los 42 meses. 3.5 years, De 48 hecho, months. Pedro menciona 42 meses en Primera de Pedro. Peter actually mentions 48 weeks in Peter. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
And in 1 week he shall confirm a covenant with many. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. But in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and En otras offering. palabras, después de 3 años y medio de falsa paz, In other words, after 3.5 years of false peace, después que le permite construir el templo y hacer sacrificios de nuevo en el templo en Israel, after he is allowed to make, they're allowed to make sacrifices in the temple once again, en Jerusalén, in Jerusalem, el anticristo le prohíbe hacer sacrificios. the Antichrist inhibits them from making a Manda hacer una sacrifice. estatua Go and make a que statue lo representa a él. that represents him. Le dicen, adórenme ahora. He says, now praise me. Elimina los sacrificios He eliminates the y ahí sacrifices. los ojos de Israel serán abiertos. And there the eyes of the Israelites will be Para darse opened cuenta que eso es un falso profeta. to realize that he is a false prophet. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, But then with the multitude of abominations, the desolator will hasta come que venga la consumación until the consummation y lo que comes. está determinado se derrame sobre el desolador. And what is determined is poured out upon the desolator. Entonces, esto es una introducción, una palabra profética de Daniel respecto al anticristo, So this is a prophetic word of Daniel on behalf of the Antichrist, que viene y pacta con Israel which is imparted on Israel para ser su protector to be their y protector para ser quien traiga paz sobre el mundo. and to seem like he's bringing peace on the O world. sea, esto sin duda es un líder del gobierno mundial del tiempo de los fines. So this, without a doubt, is a leader of the world in the end times. Pero la mitad de los 7 años But at the end of the in the halfway point of the 7 se va a years, volver agresivo he will become aggressive y va a cometer lo que la Biblia le llama la abominación desoladora, and he will create what is known as the abomination of que desolation, no es otra cosa que la profanación del templo, which is nothing other than a profane of the temple. y detiene los sacrificios del templo y pide que todos lo adoren. And he stops the sacrifices in the temple and asks everyone for him to worship him. Ahí es donde comienza los 3 años y medio de la gran tribulación. There is what begins the 3.5 years of the Great Tribulation. Pastor, usted me ha asustado hoy. Pastor, you have scared me today. Mi intención no es asustarlo, My intention is not to scare you. es mostrarle una realidad. Esto no es un cuento de hadas. It's to show you a reality. This isn't a fairy tale. Jesucristo lo habla claramente con respecto a esto en Mateo capítulo 24. Jesus Christ speaks this clearly in Matthew chapter 24. Se lo reveló después a Juan. He was revealed first to John. En el libro de Apocalipsis está redactado. In the book of Revelation, it is redacted. Antes de eso se lo reveló 600 años antes a Daniel, Before that, he revealed this 600 years before to Daniel, para que tú y yo podamos saber que es una verdad. so that you and I can know it is a reality. ¿Por qué Dios nos revela esas cosas? Why does God reveal this to us? Primero, para que nos preparemos, First, so we can prepare ourselves, para que estemos seguros de que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. so that we can be assured that we are of our salvation in Him. Todos aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador ahora All those who have confessed Jesus Christ as Lord and Savior now son la iglesia de Cristo. are the Church of Christ. Serán arrebatadas antes de que comiencen estos juicios. Will be taken up before these judgments come. Para aquellos que rehúsan, Now, those who refuse se quedarán para la gran tribulación. will stay for the Great Tribulation. Y aunque habrá momentos para ser salvos en la gran tribulación, And even though there will be moments to be saved in the Great pero déjame Tribulation, decirte, la única forma es de que siendo decapitados. but let me tell you, the only way it will be to be Luego decapitated. hablaremos que ese anticristo Later we will see that this Antichrist va a establecer un sello que todo ser humano tiene que tener will establish a seal that every human being must have para poder comprar y para poder vender. to be able to buy and sell. Y el que no tenga ese sello, And those who do not have this o seal, en su frente o en su mano, dice la palabra, or in his front or on the hand, no podrá comprar ni vender comida. cannot buy or sell No food. podrá hacer ningún tipo de negocio. They will not be able to do any kind of business. Y muchos se dejarán sellar en el tiempo del anticristo. And many will allow them to have a seal of the end times. Pero déjame decirte, aquellos que tenemos a Jesucristo, But let me tell you, those who have Jesus no Christ, tenemos nada que temer. we have nothing to fear. Esto debe servir para afirmarnos en el Señor. This should serve to affirm ourselves in the Y Lord también para predicarles a aquellos que aún no conocen a Jesucristo, and to preach to those who don't know about Christ para yet, que ellos puedan recibir la salvación. so that they can receive salvation. Pastor, tengo una pregunta. Pastor, I have a question. ¿Cómo puedo asegurarme que yo no me quedo para la gran tribulación? How can I assure myself that I will not stay for the Great Tribulation? Te voy a dar una promesa. I'm going to give you a promise. Una promesa
con condición. A promise with a condition. La condición es esta. The condition is Es que this. todos los que acepten a Cristo como Señor y Salvador Is that all those who accept Jesus Christ as Lord and Savior tienen esta promesa que Jesucristo le hizo a la iglesia de Filadelfia. have this promise that Christ made to the church in Philadelphia. Esto lo vimos en el capítulo 3 de Apocalipsis. We saw this in chapter 3 of Revelation. Apocalipsis 3, versículo 10. Revelation 3 verse 10. Ya que ha guardado mi mandato de ser constante. Since you have kept my command to endure patiently. Jesucristo lo dijo en el libro de Juan de esta manera. Jesus Christ said this in the book of John this way. Si conocieres la verdad If you shall know the truth y permanecieres en ella, and remain in it, seréis verdaderamente mis discípulos. you will truly be my disciples. ¿Y qué es lo que dice aquí? And what does it say here? Ya que ha guardado mi mandato de ser constante. Since you have kept my command to endure O sea, patiently. tú has sido un discípulo perseverante y verdadero en Cristo. In other words, you have been a persevering disciple in Christ. No un religioso que viene a la iglesia de vez en cuando en vez. Not a religious person who comes to church every once in a while. Sino alguien que verdaderamente ha entregado su vida a Jesucristo. But someone who has truly given their life Y to que Jesus Christ. persevera constantemente en la verdad de la palabra de Dios. And perseveres constantly in the Word of God. La promesa de Cristo es esta. The Word of God, the promise of God is this. Yo por mi parte te guardaré de la hora de prueba I will also keep you from the hour of trial que vendrá sobre el mundo entero that is going to come on the whole world para poner a prueba a los que viven en la tierra. to test the inhabitants of the Mira, earth. hoy en día hay gente que están construyendo bunkers debajo de la tierra, Nowadays, there are people who are creating bunkers and safe houses in the earth, gastando miles y miles de dólares, spending thousands upon thousands of dollars, pensando que van a escapar los juicios venideros, thinking that they're going to be able to escape the los coming tiempos de guerra, judgments, los tiempos de hambre y mortandad. the times of war, of famine. Pero déjame decirte, todo eso va a ser inútil. Look, let me tell you, all that is going to be useless. Si tú quieres escapar, If you want to escape, tienes que entregarte a Jesucristo. you have to give yourself to Tienes que Christ. aceptar a Cristo como Señor y Salvador. You have to accept Jesus as your Lord and Mira, tú Savior. quieres darle un regalo a tus hijos. Look, you want to give a gift to your children? El mejor regalo que puedes darles es el regalo de la The salvación. greatest gift you can give them is the gift of salvation. Madre que estás aquí, Mother who is here, el mejor regalo de madre the greatest Mother's Day gift, se lo puedes dar tú a tus hijas. you could give it to your children. Y es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. And is accepting Jesus La as Biblia Lord and dice, Savior. cree en el Señor Jesucristo The Bible says, believe in Jesus y Christ. serás salvo tú y tu casa. And you and your household Esa es la shall be promesa del saved. Señor. Because you are the head of the household. Dios te ofrece hoy salvación. God offers you salvation Vendrá un today. tiempo de gran tribulación sobre la faz de la tierra. There'll be a time of great tribulation on the face of the earth. Pero aquellos que hayan entregado su vida a Jesucristo, But those who have accepted Jesus as Lord la and palabra Savior, declara que no pasarán por esa gran tribulación. the Word of God declares that they will not pass through that great Ponte tribulation. de pies conmigo. Stand to your feet with me. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks por esta palabra viva, for this living word, esta palabra verdadera, this true word, esta palabra profética, this prophetic word, que tú nos muestras las cosas con respecto al futuro. that you show us the things regarding the future Y la razón de hacerlo and the reason why we do no es it. solamente que tengamos conocimiento, That it not be that we only have knowledge, sino es para que escapemos el juicio futuro. but that we escape the future Y la judgment. única forma de hacerlo And the only way to do es that entregando nuestra vida a is Jesucristo. giving our life to Jesus Christ. Espíritu de Dios, Spirit of God, tú eres el que convence de pecado. you are the one who convinces of Tú eres sin. el que ministra a los corazones. You're the one who ministers to the hearts. Revela a Jesucristo hoy al corazón de aquellos que no te conocen. Reveal Jesus Christ to the hearts who do not know you. Permita que hoy ellos escapen los juicios venideros, Allow them to escape future judgments, entregando su vida a ti, Jesús. surrendering their life to you. Te lo pido, Padre, en el I nombre de ask you, Father, Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Quiero la iglesia en comunión. I want the church. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida.
Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation and visiting this link.